Usted me preguntó una vez cuándo era que yo había empezado a recibir lo del reino. Yo pienso que todas las personas hemos recibido el reino desde niños, pero no hemos tenido, como decir, un tutor espiritual que ya haya pasado por ese camino. Y cuando hay un tutor espiritual que ya pasó por ese camino, esa persona puede hablar de sus experiencias, y esas experiencias no pueden que sean iguales a las mías, pero sí dan una luz de decir, como dijo Jacob, uy, Dios estaba acá y yo no lo sabía. Toda mi vida yo he tenido experiencias del reino, realmente, pero lo que yo tenía en mi mente por la doctrina tan estricta que a mí me enseñaron, impedía ese entendimiento y lo que Dios quería fluir dentro de mí. Pero cuando Dios usó a la misma persona que realmente me instruyó en la doctrina, porque fue la misma persona la que me instruyó, y cómo uno se puede imaginar que Dios usa hasta las cosas que nos parecen tan dolorosas, las usa para alabanza y gloria de su nombre. Porque en ese momento yo debía estar triste por mi papá y por la partida de mi papá, pero Dios estaba usando eso para hacer un encuentro conmigo, porque lo que yo más tenía que derrumbar, lo que el Espíritu tenía que derrumbar de mi vida realmente era que yo había nacido debajo de la banca con una tradición así como los judíos de judíos en la religión evangélica cristiana. Todos esos dogmas de pronto yo los cumplía así, muy sagradamente, y el Espíritu Santo sabía que esa era la piedra fundamental que estaba impidiendo que el agua de vida fluyera por mi vida. Y miren, utilizó los días antes de la muerte de la persona que había sido mi tutor espiritual, mi pastor toda la vida, mi papá. Y cuando él me dijo, mija, yo soy tan desilusionado que Cristo nos engañó, así fueron sus palabras. Yo no, porque yo en el fondo sentía lo mismo, pero no se lo expresaba, pero yo lo dejé hablar a él. Mire que por aquí no vino. ¿Cuándo se ha aparecido? Así lo dijo. Y el Espíritu Santo estaba utilizando eso después de un tiempo, y yo lo capté, para aparecérseme a mí en la piedra que estaba impidiendo que el agua de vida pudiera correr por mi espíritu. Eso me creyó, inmediatamente me desequilibró, porque yo dije, bueno, si el Señor Jesús no vino, entonces ¿qué esperamos? Mi papá, que predicó toda la vida, y toda la vida la invirtió en el tal reino de Dios que yo decía, porque el reino de Dios para mí era eso, ir a predicar y hacer iglesias y matarse tanto, porque yo decía, de vez en cuando, pero por allá matarse tanto en la selva y todo lo que él hizo, yo no me pongo a esas cosas, porque mire, va a terminar en lo mismo, decía yo. Y ahora él diciéndome que cuando vino Jesucristo por acá. Para mí yo sentí ese día desilusión y tristeza muy profunda, pero fue una tristeza en mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba tumbando esa piedra religiosa. Y ese día no fue la respuesta. Yo me quedé y dije, uy, de verdad. Bueno, yo dije, bueno, Cristo no vino. Yo dije, bueno, pues a lo mejor viene ahorita, ahora que yo, en estos días mi papá no alcanza a verlo. Yo pensé todas esas cosas. Pero no allá de unos 11 días después, vine otra vez a la casa de mi papá. Y cuando yo lo veo, y él era una persona, él ya no parecía que estuviera hablando con la cabeza de mi papá, era otra persona que hablaba por él. Pero yo no sabía en ese momento lo que la Biblia me había dicho muchas veces, pero que nosotros teníamos la mente de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo, pero eso no pasaba por mi cabeza, que la mente de Cristo de verdad entra dentro de nuestra mente. No me cabía en la cabeza, ni siquiera pensaba eso, sino que yo ya me las sabía todas, porque me sabía la Biblia, los versículos. Él estaba hablando, y lo que él hablaba era algo de alguien que ha experimentado otra dimensión. Él me decía, y mi mamá y mis hermanos lo constan, todo el que entraba a la fiesta le decía, el cuerpo glorificado, el cuerpo glorioso. Y había cambiado, mi papá estaba en su lecho muy enfermo, ¿sí? Pero lo sentado, y esa energía con la que él hablaba, el cuerpo glorioso, decía. Entonces yo no le entendí, y después entré y le dije, papá, ¿qué es eso del cuerpo glorioso? ¿Qué es el cuerpo glorioso? Le dije yo. Me dijo, mija, el cuerpo glorioso. Jesús vino y me trajo, pues claro, lo estaba revistiendo de la inmortalidad, que dice la Biblia, para que esto que es mortal sea revestido de la inmortalidad. Y entonces, digamos, en ese momento, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero Dios no tiene que esperar para la muerte física, sino cuando lo inmortal invada
lo inmortal, lo mortal, es cuando el Espíritu de Dios nos invade nuestro espíritu, es lo inmortal. Y ahí toda la muerte espiritual, la muerte emocional, toda la muerte de nuestra vida es sorbida por la inmortalidad de Cristo. Eso es la gloria del reino de Dios entre nosotros. Que lo mortal, lo que tenemos tan caído, es absorbido, se va de nuestras vidas. Porque lo inmortal quita quita la maldición, digámoslo así, todo lo que nos ha afectado en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Pero mi papá lo experimentó seguramente en el momento de irse, y yo dije, no, si hay un cuerpo, yo dije, pero papá, ¿usted lo vio? Y me dijo, sí, ¿quién se lo...? Cristo. Yo dije, vino Cristo, porque para mí Cristo venir en las nubes, por allá cayendo entre las nubes. La venida de Cristo para mí no era así, sino era que todo el mundo iba a mirar y nos íbamos a leer, todo lo que yo tenía en mi mente. Y si él me estaba diciendo que el cuerpo glorioso, eso tocó mi espíritu, y yo dije, Cristo se aparece antes de morir, lo que yo dije. Pero si mi papá, pues yo le creía a mi papá porque era otra persona la que hablaba. El cuerpo, y dijo, y me dio el cuerpo glorificado, el cuerpo glorioso, decía mi papá. Mija, ya no sufran, y él dijo, no vayan a llorar el día de mi entierro, vístanse de blanco, dijo. Hagan, porque yo no voy a muerte, el cuerpo glorificado, o sea que el Señor ya lo había investido de su inmortalidad con lo que le iba a llamar. Pero después yo me di cuenta es que... Lo llamó, ¿se acuerda que lo llamó? Sí, y otra cosa muy linda fue cuando Ruth empezó a hablar, me dijo, ay Virginia, eso, el Señor me reveló lo que era la venida del Señor, me dijo Ruth, en los días que mi papá estaba muriendo. Yo le dije, ¿cómo hace Ruth? Y a mí me pareció también como una locura. ¿Por qué? Porque eso no estaba de acuerdo a la interpretación que a mí me habían dado en la Biblia. Y ella me dijo, Virginia, la venida de Cristo es cuando Él mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y trompeta de los cielos, es decir, una manera, de autoridad. una voz. Yo le dije, y usted dijo, sí, Dios me reveló. Yo vi al Señor, no lo vi, sino vi como una gloria tan linda, y la voz que decía resurrección. Mi papá se llamaba resurrección. En la voz de Cristo dijo, su resurrección, ven. Digo, ahí el Señor me explicó que ese versículo se le había cumplido a mi papá. El mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta del cielo descenderá, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, van a resucitar a esa gloria. Pero yo le dije, ay, pero eso es por allá en el cielo. Pero yo decía, no, mi papá dijo que era aquí, el cuerpo glorificado, yo ya tengo el cuerpo glorificado. Y yo decía, es algo que Dios da en la tierra. Yo quiero tener ese cuerpo glorificado aquí en la tierra. Papá no se ha muerto, porque a mí me han dicho que era para después de la muerte. Y yo le dije, papá, Cristo vino. Que sí, mija, Cristo vino, entró y me trajo. Entonces, eso lo uní yo con que Cristo no había venido en las nubes estas que estamos viendo. Pero había venido a darle un cuerpo en vida, que él estaba vivo todavía. Eso, el Espíritu Santo lo cogió y dije, Dios mío, esto es una aparición de Cristo a la tierra, aquí, mientras que Él está vivo. ¿Esa es una venida de Cristo o no? Yo la quiero. ¿No es una venida de Cristo? Claro, si usted lo ve, ¿no vino Cristo a la tierra? ¿Usted dónde está? Sí. Entonces yo le dije, Dios mío, yo lo quiero. Hay algo, yo quiero esto. Yo quiero el cuerpo glorificado sin morirme. Y el cuerpo glorificado es realmente el Cristo glorificado, es ese cuerpo glorioso. Dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mire, ese día, y cuando el Señor se hizo presente en mi vida, de verdad, a mí me sacaron la religión de la cabeza. Por eso yo respeto la doctrina de la iglesia y todo, pero en esa doctrina yo nunca experimenté a Cristo. Pero en la venida de Jesús, por su misericordia, que Él se apareció a mi vida, cambió mi vida totalmente, mi forma de pensar y como yo veo la vida. ¿Por qué? Porque la gloria de Jesús lo cambia a uno sin enseñarla, así como le pasó a todos los que dicen que su mente fue cambiada de asesino a apóstol. Mi papá, de esperar la venida del Señor, vino antes de que se muriera. Mi papá ya estaba esperando la venida porque ya vino. O sea, si hay una venida masiva, linda, maravillosa, de pronto no es de mi generación, va a ser la de mis nietos, pero la venida de Cristo ya fue a mi vida sin nada que ver con el pecado, porque Él primero me salvó, me redimió, y ahora viene, cada vez que Él necesita venir a mí, viene a mi espíritu, y yo lo veo con los ojos del Espíritu glorioso, como Él se quiera revelar a mi vida. Y si me dicen qué es lo más hermoso y lo más maravilloso que le ha pasado en la vida, antes yo pensaba que era haber terminado una carrera o haber venido a los Estados Unidos. Lo más maravilloso que a mí me ha sucedido en la tierra es ver una dimensión tan gloriosa que está en medio de nosotros y que trae vida a la vida de la tierra, a mi vida aquí en este país. Eso para mí es el reino de Dios más glorioso. Si mi vida solamente transcurre en eso, no, ya me doy por bien servida.